bienvenidas todas las que no habíamos saludado. En esta mañana pues tenemos el privilegio de que nuestra amada Patricia de Rodríguez trae la palabra y podamos darle un caluroso aplauso, por favor. Buenos días, qué alegre verlas. Qué bueno que están por acá ya esta mañana. Gracias a Dios por el tiempo que tenemos de poder compartir la palabra del Señor y poder aprender todas. Yo primero yo, después ustedes, ¿oí? Cuando aprendemos de la palabra del Señor. Bueno, y hoy es un tema que el Señor ha puesto pues en mi corazón desde hace mucho tiempo, y es entrando en el reposo sobrenatural de Dios. Miren, es un tema que realmente es una vivencia que el Señor me permite compartir. Y pues el versículo que da origen al tema, ¿verdad? Está en el Salmo 46, es el versículo 10, pero vamos a leer, quiero que leamos todo el Salmo 46 y vamos a empezar leyendo Salmo 46. Tiene 11 versículos, ¿verdad? Y es importante que lo leamos y que veamos en el contexto cuando se escribió este salmo. En primer lugar, este salmo no lo escribió David, sino es un salmo de los descendientes de Coré, ¿verdad? Entonces es en otra época, no en la época cuando vivió el rey David, sino es en la época cuando vivió el rey Ezequías, y lo vamos a ver. Creo que lo leamos y lo vamos a leer con atención, y usted va a recibir la porción que el Señor le está dando, y quiero que la atesore. Cuando nosotros oímos palabra, escuchamos un mensaje, vamos a la iglesia, escuchamos en el radio, en la televisión o donde sea, el Señor nos habla y tenemos que atesorar esa palabra. Entonces, cuando el Señor toque nuestro corazón y sepamos que hay un mensaje para nosotros, es bueno, es una buena práctica que lo podamos escribir, porque el enemigo quiere venir a robarnos lo que el Señor nos ha sembrado en el corazón. Y entonces, más vale pálida tinta que brillante memoria, ¿verdad? Entonces es bueno que lo escribamos. Leamos. Dios, dice, es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, los reinos caen. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído ruina sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y yo encontré en un estudio sobre este salmo algo muy realmente que yo considero que es muy importante y que quiero trasladárselos hoy, ¿verdad? Y se les voy a leer lo que yo encontré en el estudio de este salmo.
dice que el salmo fue escrito por los descendientes de Coré y conmemora la victoria del ángel del Señor sobre el ejército asirio que acampaba alrededor de Jerusalén. Esa historia está en 2 de Reyes 19, que no vamos a leer hoy, pero que usted puede anotar e irla a buscar. Es una historia hermosa, de verdad, que da mucha fe, de mucha edificación para nuestra fe, para nuestra esperanza. Dice, Ezequías, o sea, el rey Ezequías se retiró al templo en oración la noche anterior al ataque planeado. La luz del día reveló la liberación de Dios sin que un solo hombre levantara una espada. Los muros de la ciudad no habrían resistido un asalto asirio, pero el mismo Señor Todopoderoso era su fortaleza. Todo lo que tenían que hacer era estar quietos y sabed que yo soy Dios. Una noche de agonizante oración estalló en gritos de alegría, aplausos y cantos de alabanza. El Dios de Jacob demostró ser Dios sobre los reinos de la tierra, tal como había orado Ezequías. Entonces, en ese entonces, el ejército asirio estaba amenazando a Jerusalén, ¿verdad? Pero Ezequías oró al Señor, le presentó y les dijo, ¿verdad?, que él no podía hacerle frente al ejército, pero pidió la ayuda de Dios. Si ustedes miran la historia, van a ver que el ejército de Israel no tuvo que pelear, el Señor peleó por ellos y el ejército asirio fue destruido, ¿verdad? Entonces, realmente, como les digo, es un pasaje muy hermoso que yo les invito a que la puedan estudiar en su casa, ¿verdad? Entonces, aquí cuando la palabra dice en el versículo 10, pon el siguiente, por favor, es el versículo 10. Dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Entonces, cuando hablamos del reposo sobrenatural de Dios, y vemos este versículo, de repente pensamos, cuando dice quédense quietos, dice de verdad quédense quietos, pero ese quédense quietos no es literal, o sea, no es de que aquí, bueno, entonces me voy a quedar quieta y no voy a hacer nada ya, aquí me voy a quedar inmóvil en medio de mi problema. Realmente eso no es entrar en el reposo de Dios. Entrar en el reposo de Dios, bueno, en primer lugar debemos que entender que es sobrenatural. Es algo sin explicación que nosotros no podemos producir por nosotras mismas. El Señor lo da y estoy segura que Él quiere que todas lo experimentemos. Entonces, es por eso que es importante que pongamos atención. Vamos a ver que cuando pensamos en el reposo de Dios y pensamos de verdad, quédense quietos como, ¿verdad? O sea, quietos, ya no voy a hacer nada, estoy en mi problema, tengo mi preocupación, tengo mi dificultad, sea con mi esposo, sea con mis hijos, sea en mi trabajo, sea lo que sea. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar en mi cama y no voy a salir de ahí, ¿verdad? Entonces, porque dice, quédense quietos. Eso no es entrar en el reposo de Dios, ¿verdad? Cuando estamos con nuestro gran problema, nuestro dolor, nuestra preocupación, ¿verdad? Nuestra mente se concentra en ¿qué creen ustedes? ¿En qué se concentra? En el problema. Está la mente pensando en lo mismo, ¿verdad? Y entonces el enemigo nos quiere enfocadas en el problema y que estemos pensando en lo mismo día y noche, y entonces eso se queda en nuestra mente, se queda en nuestro subconsciente, y por eso es que no podemos dormir, porque en la noche nos despertamos y estamos pensando en lo mismo y nos da la 1, las 2, las 3, las 4 y no nos podemos dormir porque está en eso, y mientras estamos pensando en nuestra situación, entonces el cuerpo se está desgastando.
Y entonces nosotros ya no estamos en la misma capacidad para hacer todas las funciones que nos ha llamado el Señor a hacer. Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo dice en Juan 10:10 que él vino a robar, a matar y a destruir. Nos quiere robar la paz, nos quiere robar el gozo, nos quiere destruir nuestra salud, nuestras fuerzas, para que encima de todo no vayamos y hagamos lo que tengamos que hacer y quedemos mal delante de aquellos que no conocen del Señor. Entonces es un plan que si nosotros vemos, ¿verdad? Es bien tejido por el enemigo para que seamos destruidas en todas las áreas que se pueda, ¿verdad? En todo lo que él pueda hacer. Entonces, entrar en el reposo de Dios no es quedarse quieto literalmente, inmóvil. Significa hacer lo que debo hacer, lo que hago siempre, pero orando y confiando en el Señor. Entonces, me voy a levantar aunque no quiera y voy a hacer lo que tengo que hacer, y lo que el Señor me ha delegado a hacer, eso voy a hacer. Si yo soy esposa, tengo que hacer el papel de esposa, de mamá, si trabajo, si sirvo al Señor, si lo que sea, yo lo voy a hacer y voy a hacerlo, pero voy a confiar en el Señor. Eso es entrar en el reposo del Señor, no quedarme inmóvil. Me van a ver siempre activa, me van a ver siempre dando lo mejor de mí, y ahí es el primer triunfo que tenemos sobre el enemigo, porque en primer lugar no me logra destruir, no logra destruir mis funciones, ¿verdad? No me va a hacer quedar mal ante otros. Entonces voy a dar el primer paso para alcanzar mi victoria posterior después. Resulta que el enemigo pues está ahí sentado y él es el que nos manda los dardos, ¿verdad? Y ay, no vas a salir de este problema, y mira, esto se va a poner peor, y esto te va a llevar a tal cosa. ¿Quiénes saben que cuando tenemos un problema siempre pensamos en lo peor? ¿O solo soy yo? Ustedes no, ¿verdad que no? Uno siempre piensa en lo peor, va a tener un problema y uno se va hasta allá, hasta lo peor, y eso es lo que va a pasar. Fíjense que aprendí algo que quiero compartir con ustedes y me encantó, lo tengo aquí en mi corazón, y es de que el preocuparse por algo que va a pasar y que no ha pasado, ¿verdad? Y que supuestamente va a pasar y que uno mira que eso es lo que sigue, ¿verdad? Eso nos desgasta más que si estuviera pasando realmente. ¿Por qué? Porque ustedes oyeron, ¿verdad? Cuando cantamos, y está basado los cantos que cantamos en la palabra del Señor. El Señor dice que en su palabra dice que Él estará con nosotros cuando pasemos por el fuego. Si vamos en valle de sombra de muerte, Él ahí estará. Y si pasas por las aguas, yo estaré contigo. O sea, ahí hay una promesa. Y entonces, si estamos pasando el momento difícil, ahí está la gracia de Dios para que podamos pasar el momento difícil. Pero si yo estoy aquí preocupándome por esto y pensando en que va a pasar aquello que no ha pasado, entonces me desgasto más, porque aquí yo no tengo la gracia de Dios ni el favor de Dios para solucionar algo que no está pasando. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces aquí es donde yo me desgasto, y aquí es donde yo pierdo la fuerza, y aquí es donde yo puedo hasta enfermarme por estar pensando aquello que muy probablemente no va a pasar. ¿A quiénes les ha pasado que han pensado que va a pasar algo y este problema va a resultar en tal cosa y nunca pasa? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, pero cuando yo estoy a este lado pensando, y si esto, y cuando esto pase, y entonces oigo situaciones complicadas en el trabajo, por ejemplo, me voy a quedar sin trabajo, ni me quedé sin trabajo, pero estoy aquí pensando que me voy a quedar sin trabajo. Si yo me quedo sin trabajo aquí el Señor me va a cumplir sus promesas, que Él es mi proveedor, que Él me va a abrir puertas, que Él va a hacer como con Elías, que le va a llegar los cuervos a llevarle la comida aquí. Pero aquí preocupándome por algo que no ha pasado, yo no tengo esa gracia de Dios. Entonces me destruye y me puede enfermar, pensar aquello que no debo estar pensando, porque muy probablemente no va a pasar. ¿Sí? Entonces,
Les comento, yo he orado por diferentes cosas en mi vida y he esperado la respuesta a algunos asuntos que yo tengo pendiente por muchos años, ¿verdad? Y pues de repente, de un tiempo para acá, han empezado a llegar las respuestas de esas oraciones que he orado por muchos años en mi vida, ¿verdad? Por supuesto, con las respuestas del Señor, pues también han llegado pruebas a mi vida, pero el Señor me ha enseñado, desde hace ya varios meses el Señor ha estado enseñándome, ha estado tratando un área de mi vida muy particular, ¿verdad? Y es que debo enfocarme en lo bueno y no en lo malo que me está pasando, ¿verdad? Fíjense que cuando nosotros estamos viviendo un problema y nos enfocamos en el problema, no nos damos cuenta lo que el Señor está obrando en alrededor y que son cosas buenas y que han sido de bendición para mi vida, ¿verdad? Entonces, cuando yo me enfoco en lo malo y descuido lo bueno, en primer lugar, como les digo, ¿verdad? Estoy arruinando mi salud y estoy siendo desagradecida con Dios, porque yo he estado orando por tanto tiempo por esto y cuando se empieza a dar, entonces yo me concentro en lo malo en vez de disfrutar y darle gracias a Dios porque me respondió en el momento que Él quiso y que yo debo sentir gozo por ello, ¿verdad? En Filipenses 4:8 dice, eso está lo puse en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, y ahora hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, cuando Pablo le da esa exhortación a los filipenses, que hoy por hoy es para nosotras, ¿verdad? Dice, concéntrense en todas estas cosas, todo lo bueno, porque la mente, el enemigo jala nuestra mente, que está en nuestra naturaleza humana, en nuestra alma, a pensar todo lo malo. Pero el Señor quiere que me concentre, ¿en qué? En todo lo bueno. En todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo puro, todo lo bello, dice, y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y yo muchos años decía, ¿y cómo es esto, verdad? Porque para mí, yo confieso aquí, yo soy la primera, a mí siempre me ganaban los pensamientos negativos. Siempre me ganaban los pensamientos negativos, destructivas, ideas pesimistas. Mi esposo me decía, pero ¿por qué siempre pensás en lo peor? Por eso es que le digo que estoy aquí dando un mensaje que es vivencial. Yo siempre pensaba en lo peor, ¿verdad? Pero en este tiempo, ya lleva el Señor algunos meses enseñándome en que yo sí puedo elegir en qué pensar. Y eso es algo que cuando yo descubrí, así como que descubrí América, ¿verdad? Sí se puede, o sea, sí puedo elegir en qué pensar. ¿Y cuál es el primer punto? Y el primer punto decía en un estudio, en una prédica que yo escuché de Joyce Meyer, decía, piense y fíjese en lo que está pensando. O sea, yo tengo que estar pendiente de qué estoy pensando, ¿verdad? Y cuando mi mente ya se está yendo a pensar lo negativo, todo lo malo, todo lo que va a ser destructivo para mi vida, yo debo decirle ahí, alto, yo ahorita cambio el pensamiento y decido que no voy a pensar en esto, sino que voy a pensar en lo bueno. Voy a pensar en las bendiciones de Dios, voy a pensar en la palabra. Por eso es que les decía, cuando el Señor les hable algo, anótenlo, grábenlo, porque en los momentos difíciles vayan a su repertorio y sacan de ahí ese tesoro, esa palabra, esa promesa que en algún momento les dio el Señor, ¿verdad? Hay momentos en la vida que las situaciones son tan difíciles que lo único que nos sostiene son las promesas de Dios y las convicciones que tenemos en el corazón. Lo que el Señor a mí me enseñó, lo que yo he creído y que no me van a mover de ahí aunque yo esté viendo otra cosa. Entonces, cuando yo pienso en eso
y me concentro, entonces el poder, el pensamiento negativo ya no tiene poder sobre mí, ni sobre mis sentimientos, ni sobre mis acciones, ni nada, sino que al contrario, yo me voy a concentrar en esto bueno y decido que no voy a pensar en esto, entonces viene gozo y ese reposo sobrenatural a mi vida, sin que yo esté ahí en mi casa sentada, sino que estoy moviéndome, tengo que hacer lo que tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo que ir, hay evento de las proezas, entonces hay que movernos, ver lo de las proezas, ¿verdad? Y entonces todo eso, yo ya no estoy pensando en lo malo y en lo que puede suceder, sino estoy confiando en las promesas que Dios me ha dado y la agarro y la abrazo y me quedo con la promesa y no la suelto, ¿verdad? No suelto la promesa. Entonces aprendí yo que puedo elegir en qué voy a pensar. He pasado por situaciones difíciles y pude elegir que no pensaría en ellas y pude decidir enfocar mi mente en otras cosas, en el servicio, en la obra del Señor, en mi trabajo, sobre todo en las promesas que les decía, ¿va? Las promesas del Señor, la palabra que conozco. Es importante, por eso es que la palabra hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que leerla, ¿verdad? Porque cuando ha venido a mi mente y ha venido a mi vida aquellos momentos difíciles que me hacen tambalear, lo que yo hago es buscar en mi mente la palabra y agarro la palabra y me agarro de la palabra y de verdad la agarro, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la palabra? En mi mente, en mi corazón. Y de hecho lo dice la palabra, dice, ¿dónde está la palabra? ¿Está lejana? No, está cercana, está en su mente y en su corazón. ¿Qué mete a su corazón usted todos los días? ¿Qué mete en su mente? ¿La novela? Las series, ahora se llaman series, las novelas siguen siendo novelas, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué mete usted en su vida? Yo tengo tiempo de haberme propuesto ver un programa o una prédica diaria, porque yo necesito meter a mi mente palabra, porque si yo no meto esa palabra, las cosas que pasan alrededor van a ganar la atención mi atención, y entonces yo no voy a poder hacer lo que me corresponde en una forma excelente, ¿verdad? Entonces, como les decía, empecé hace algún tiempo y el Señor me ha ido entrenando poco a poco, ¿verdad? Poco a poco, y empezó de poquito en poquito. ¿Quiénes saben que entrenar? Usted no puede mañana decir voy a correr mañana una carrera de 10 kilómetros y no ha corrido nunca, ¿va? No, empezamos de poquito en poquito. Entonces, el año pasado, les voy a comentar, ¿verdad? El año pasado, pues nosotros con mi esposo teníamos que ir al retiro de matrimonios de nuestra iglesia y de hecho fuimos, ¿verdad? Pero cabal en ese día que nosotros nos fuimos, nuestro hijo empezó con dengue, ¿verdad? Empezó con dengue, llegó enfermo, fiebre, algunas cuestiones, y él estaba solo en casa. Y como es el enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo siempre le quiere meter a uno ideas y siempre lo quiere, como les digo, ¿verdad? Poner y conoce mi debilidad. Mi debilidad, él sabe que ha sido pensar en lo peor, ¿va? Entonces, ataque mi mente con lo que él sabe, ¿verdad? Una semana antes, una hermana de la célula de matrimonios estuvo platicando, fíjense que estoy preocupada, estoy triste, porque fíjense que, oremos, pidió, hay un jovencito de mi colonia que tiene 20 años, que tiene dengue, pero está muy malito, se lo llevaron al hospital, en fin, ¿verdad? Y al otro día nos da la noticia, el muchacho murió, 20 años, mi hijo tiene 21. Y entonces cuando yo andaba en el retiro allá con mi esposo, ¿qué creen que vino a mi mente? Ajá, le puede pasar. Él está solito en la casa, ¿verdad? Y yo estaba allá haciendo lo que me correspondía. Estábamos con mi esposo, aparte de recibir bendición, que recibimos mucha bendición
sirviendo en el Señor, ¿verdad? Entonces, realmente me angustié y entonces, bueno, controlé, la fiebre no bajaba, la que supo sí fue Ileana, porque le pregunté, mira, tal cosa, bueno, entonces cambiémosle a tal cosa. Bueno, entonces, igual yo estaba allá en Panajachel, ¿va? Y él estaba aquí, o sea, no podía hacer mayor cosa. Entonces, bueno, entonces le pedí auxilio a una amiga y le dije, hazme el favor, solo ve que se tome tal medicamento y miras que le baje la fiebre, por favor, ¿verdad? Mi amiga muy amablemente se fue, se quedó ahí con él hasta que le bajó la fiebre, ¿verdad? Y luego se fue. Y nosotros estábamos allá, yo estaba preocupada, solo los más cercanos se dieron cuenta de que estaba preocupada, pero seguí. Y mi deseo y mi carne y mi empuje y lo que ustedes puedan pensar como mamá fue, me voy, ¿verdad? Nosotros ya habíamos llevado carro, nos podíamos regresar, ¿verdad? No íbamos en bus. Pero dije, no, ¿verdad? No lo vamos a hacer y efectivamente fuimos a la actividad de la noche. Y entonces la persona que estaba predicó y en algún momento él dijo, no se preocupe por lo que está pasando allá en su casa, dice el Señor que ya tiene el control. Y yo agarré de esa palabra, la agarré, la abracé, la agarré con todas mis fuerzas y digo, esto es para mí, y yo la agarro y aquí me quedo. Y me quedé, nos quedamos, ¿verdad? Entonces pasado la noche, al día siguiente un poquito mejor, en fin, pero al día siguiente ya llegamos en la noche, llegamos, y él al día siguiente peor, o sea, mejoró solo ese día, pero el día siguiente peor. Bueno, hacerle exámenes y toda la cuestión. Ileana, fíjate que tal cosa, así, ajá, es hemorrágico, me dice Ileana. Es hemorrágico, porque las plaquetas bajaron en ese examen y en una que le hice posterior bajaron más todavía. Entonces era de preocuparme. Y adivinen qué, al siguiente fin de semana teníamos retiro de las servidoras de proezas. ¿Qué les parece? También allá lejos, ¿verdad? O sea, nos gusta irnos. También allá en Sololá, o sea, si a alguien le gusta por Sololá, ya se puede anotar. Nos gusta irnos a los por allá. Y entonces, ¿qué creen ustedes? Estuve tentada a decir, no voy, ¿verdad? Porque este muchacho avanzaba un paso y retrocedía dos. El otro día otra vez avanzaba otro y retrocedía. Y ya se le quitó, le volvió a dar fiebre. Y así, ¿verdad? Y entonces, y la plaqueta bajando más, y en fin, no, dije, no, yo me agarro hoy de la palabra que el siervo dio el sábado y que dice todo tiene control, y me voy a agarrar a la promesa y me agarro y me voy. Y me fui para allá y les pregunto a mis amadas servidoras, ¿alguna de ustedes notó o supo que mi hijo estaba enfermo? Nadie. Lo supo Ileana y alguna que otra por algún comentario. Pero yo llegué allá, hice lo que tenía que hacer, me gocé en el retiro, pasaron cada anécdota. Yo no soy de fotos, pero mis amadas sí, nos tomamos 500 fotos y nos tomamos en las fotos, yo salí sonriente en todas las fotos, ¿verdad? Hasta mi esposo dice, ve y saliste sonriendo, ¿verdad? Porque él sabe que no soy de mucho sonreír en fotos. Me tomé muchas fotos y la pasé bien, no comenté nada, solo creí al Señor. Entonces yo estaba en reposo, en el reposo sobrenatural de Dios. Entonces eso fue un entrenamiento, ¿verdad? Para lo que ha seguido pues viniendo a mi vida, ¿verdad? Porque tenemos que saber que si conocemos la palabra, si ya somos cristianas, el hecho de ser cristianas no nos exonera de problemas. De hecho, tenemos problemas, ¿verdad? Y el diablo odia que nosotros seamos salvas. Entonces, si ya no nos puede quitar la salvación, nos quiere quitar todo lo que él pueda, empezando por el gozo y la paz. Si eso nos quita, ya la hizo. Nos quita el gozo y la paz. Entonces, el Señor, pues en estos tiempos, como le digo, en este meses, ¿verdad? Me ha ido llevando a encontrar
citas, mensajes, predicas muy específicas del tema. Yo por donde voy me encuentro el tema y digo, Dios, tú me estás hablando, ¿verdad? Parecía que a donde iba yo escuchaba de lo mismo hasta que entendí que el Señor me llevó a algo y me llegó a aterrizar a esto, ¿verdad? ¿Cómo me comporto? Y es una pregunta para usted también. ¿Cómo me comporto cuando vienen las luchas a mi vida? ¿Sigo bendiciendo a otros? ¿O me enfoco en mí misma y que todo el mundo me contemple y que todo el mundo tenga misericordia de mí y tenga autoconmiseración? Entendí que el Señor quería, después me dio así como otro tip, ¿verdad? Lo que yo quiero en medio de tu preocupación, de tu dolor, es que tú vayas y seas bendición a alguien más. Ese es otro peldaño, encima de que no me puedo quejar y encima de que no estoy pidiendo la atención, sino que tengo que dejar el problema, pensar en otra cosa y ayudar a alguien más. Entonces ahí me dio el siguiente tip, es el otro nivel de victoria. Mientras estoy en la situación complicada, me tengo que enfocar y ayudar y ser de bendición a alguien más. Les comento, eso le pone el pie encima al enemigo, porque el diablo me quiere destruir y no quiere que yo sea de bendición a alguien, y cuando yo soy de bendición a alguien, yo ya me pasé a otro nivel y el enemigo ha perdido terreno y va perdiendo terreno. Entonces, sea el problema que usted tenga hoy, sea la dificultad, sea la pena, lo que sea, en primer lugar, dígale al Señor, yo decido, enséñame a cómo escoger pensar en lo bueno. Y después, Señor, enséñame a ir a hacer de bendición a alguien más. No solo hacer lo que me corresponde, mis obligaciones, sino ir y hacer algo más por alguien más. Por lo menos orar por alguien más, ¿verdad? Hay personas que están en situaciones difíciles como la mía o peor que la mía. Entonces, orar por el Señor, ¿verdad? Orar por ellos ante el Señor. Y yo sé que el Señor se está encargando de lo mío. Sépanlo que el Señor se está encargando de lo mío. ¿Cómo lo sé? Aparte de eso, hace un tiempo atrás, más de un año, yo supe de la situación de un hermano X de mi congregación, y el Señor me dijo en la reunión en que estábamos, y me dijo el Señor a mi mente y a mi corazón, tú tienes que orar por él todos los días. El hermano no sabe ni quién soy yo, él no sabe quién soy yo no creo que sepa cómo me llamo, y me mira y me saluda porque ahí estoy, nos conocemos, ¿verdad? Sabe que ahí estamos, ustedes saben, en la iglesia uno se conoce, pero él tal vez no sabe quién soy yo ni cómo me llamo, pero el Señor a mí me ordenó orar por él, por la situación que él estaba pasando, y obedientemente he orado por él todos los días por más de un año, ¿verdad? Entonces, cuando han venido situaciones a mi vida, y hoy estamos en una situación complicada de familia, como familia, ¿verdad? Que mejor dicho, afecta a la familia. Pero entonces en mi situación, yo sé que el Señor, así como me movió a mí a orar por alguien que ni se lo imagina, porque además me dijo el Señor, y no se lo vas a decir. No le vas a ir a decir, estoy orando por usted. Yo sé que el Señor levanta personas que oran por mí. Entonces, por eso sé que el Señor se encarga de lo mío mientras yo estoy haciendo lo que Él me mandó para hacer por alguien más. Ese es el reposo sobrenatural de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando yo no puedo hacer que mi situación cambie, entonces me enfocaré en ayudar a otros y hacer lo que sí puedo hacer. Porque lo mío yo no lo puedo cambiar, pero el Señor lo puede cambiar. Y tenemos que estar claras en esto.
Está en la Biblia, de verdad, está en la Biblia y lo quisiéramos como quitar de ahí porque uno dice, ¿cómo así? ¿Verdad? Santiago 1, del 2 al 4, por favor. Dice, amados, hoy por hoy, amadas hermanas, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Creen ustedes eso? Uno dice, ay no, eso no puede estar ahí en la Biblia. Ahí está. Eso está en la versión Nueva Traducción Viviente también. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces, imagínense, yo cuando leí, ¿verdad? Considéralo como un tiempo para alegrarse. Entonces, alegrarse, qué difícil llegar a ese nivel. Creo que no, a ese peldaño todavía no he podido llegar. Pero está en la palabra, ¿verdad? Entonces las pruebas que nosotros pasamos van a obrar cosas buenas si nosotros lo creemos y hacemos como el Señor diga y no dejamos que nos destruyan, sino que las entregamos al Señor, decidimos pensar en lo bueno, hacemos lo bueno y de repente no sabemos cuándo, ni cuándo ni cómo el Señor ya solucionó nuestra situación. Entonces no nos concentremos, no estemos martillando nuestra cabeza con ¿y esto qué va a pasar? ¿Y por qué me está pasando? Y esto no va a cambiar. No va a cambiar, ¿verdad? Si fuera el esposo, el hijo, lo que sea. No, esto no va a cambiar. Usted no sabe en qué momento Dios puede hacer que algo cambie. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros crezcamos. Encontré algo que me parece... hablando de este tema, ¿verdad? Encontré algo que decía, o mejor dicho, escuché que decía que cuando nosotros podremos lograr que aunque estemos pasando una situación difícil y sigamos viviendo nuestra vida de tal forma que nadie se dé cuenta, es porque hemos alcanzado la madurez. Y eso es algo mucho más beneficioso para nosotros, que si nuestro problema se solucionara a la velocidad que nosotros queremos. ¿Quién quiere pasar con un problema más que un día? Nadie, ¿va? El faraón de Egipto, sí, fíjense, les cuento. El faraón de Egipto llegó y tenía ranas la plaga de ranas en su palacio y en todo Egipto, ¿verdad? Y entonces le dice a Moisés, por favor clama a tu Dios para que se retiren las ranas, ¿verdad? Sí, ¿cuándo quieres que se vayan? Le dijo Moisés al faraón. El faraón dice, mañana, dice. Ajá, yo dije, cuando yo leo eso, dije, y entonces, ¿verdad? O sea, ¿qué estaba pensando el faraón? Yo le hubiera hecho inmediatamente, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no queremos decir mañana, nosotros queremos decir hoy, que se acabe hoy. Pero a veces ese hoy no llega hoy, sino que va a llegar después. Pero ¿qué pasa? Si nosotros aprovechamos ese problema y podemos experimentar y podemos aprender y vivir lo que estamos aprendiendo de la palabra, ahí será una mayor ganancia. Porque cuando el problema se solucione, yo ya estoy en otro nivel. Ya soy útil para el Señor y me puedo parar aquí a enseñar. Y puedo ir a otro lado a enseñar. Porque el Señor ha logrado hacer lo que Él quería hacer en mí. Mientras que si el Señor me resuelve mis problemas inmediatamente, entonces yo no crezco y me sigo siendo la misma berrinchuda que quiero atención para mí. ¿Sí? Entonces es algo que tenemos que aprender, que tenemos que poner en práctica y que yo de verdad quisiera que quedara en el corazón de cada una de ustedes hoy. No importa el problema, yo no toqué ningún problema específico en la vida de ninguna, ¿verdad? No hablé de situaciones matrimoniales, hijos, económicos, de salud, de lo que sea, pero sea cual sea el problema, es lo mismo
hagan lo mismo, hagamos lo mismo, ¿verdad? Confiemos en el Señor. Esta mente no nos puede ganar, nosotros tenemos poder sobre la mente, entonces nosotros decidamos que ese problema, que eso no me va a ganar, no me va a atormentar, sino que yo lo voy a controlar. Ahí empieza nuestra victoria. Entonces, cuando nosotros estemos en estas situaciones que son muy complejas, entonces pensemos qué es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida en este momento, algo bueno. Pensemos en algo bueno, ¿verdad? O sea, yo miro todo negro, es que no, todo me está pasando mal, yo en todo estoy teniendo problemas. No, encuentre algo tiene que estar pasando, algo bueno, no puede ser que todo sea malo, ¿verdad? Entonces, enfóquese en eso y empiece a dar gracias, y empiece a decir, Señor, tú de esto otro que yo no tengo el control, tú también lo vas a resolver. Pero hoy envíame a alguien a quien yo pueda ayudar, a quien yo pueda ser de bendición, aunque yo solo sea mandarle un mensajito. A veces los mensajitos, ustedes no saben cómo pueden bendecir a alguien. Yo he recibido mensajitos en los momentos precisos y sé que el Señor ha puesto en el corazón de la persona, mándalo ahorita. Tal vez la persona no sabe por qué, no sabe mi situación, no sabe nada, pero me mandó un mensajito y ese mensajito alimentó mi fe. Entonces, haga lo mismo, ¿verdad? Haga lo mismo. Sea de bendición para alguien más. Si el problema es, si de repente tiene un problema económico y puede ayudar económicamente a otra persona, tiene doble victoria. Ay, pero si yo no está usted diciendo que es problema económico y cómo voy a ayudar a otra persona, ahí va a tener la victoria. Porque lo que usted no puede suplirse, ¿quién se lo va a suplir? El Señor. Pero de repente usted sí puede suplir la necesidad de alguien más. Entonces el Señor está atento, Él está con sus ojos abiertos, viendo cómo nosotros reaccionamos y cómo nosotros crecemos en los procesos difíciles de nuestra vida. Es ahí, en los procesos difíciles, cuando nosotros crecemos. En los momentos fáciles no crecemos. Cuando todo está así sobre ruedas, ahí disfrutamos del crecimiento que hemos tenido en las etapas de prueba, pero no crecemos. Entonces, el Señor necesita que nosotros crezcamos y para eso permite los momentos difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, permanecer en el reposo de Dios y cumplir esto de estar quietos es confiando en el Señor y esperando en Él, no queriendo arreglar mi situación, porque a veces ese querer hacer, nosotros a veces somos muy hacedoras, ¿va? Entonces, y aquí es al revés, dice la palabra que tenemos que ser hacedoras y no oidoras de la palabra, ¿va? Pero a veces queremos hacer sin oír lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Yo lo resuelvo, por lo menos yo no sé usted, o son de otro grupo que yo tengo que ir después. Las señoras que se ponen a ver, ¿qué hacemos? Ya sé. Y a veces no es eso lo que el Señor quiere, sino que espere, confíe, no, voy a hacer lo que me toca, no puedo. Ok, aquí está entregado, Señor, y sigo haciendo otra cosa, ¿verdad? Sigo haciendo otra cosa. ¿Saben cómo qué es esto? Yo no sé, ¿hay alguna maestra aquí? Levante la mano. Hay una maestra, a ver, vaya. Que cuando hacen examen los niños, ¿verdad? ¿Qué le decimos a los niños cuando se quedan trabados en una pregunta? ¿Qué dicen? Que pase a la siguiente y déjese pendiente, ¿va? Porque si no, se va a quedar ahí parado en la pregunta 3 y son 15, ¿va? Entonces mejor que siga y cuando termine regrese a la 3, ¿va? Entonces así es en nuestra vida. A veces nosotros estamos paradas en la pregunta 3, ¿va? Y no pasamos de ahí. Yo tengo que pasar a la siguiente y el Señor se va a encargar de hacer aquella que yo no pude hacer, ¿verdad? Entonces es importante en el reposo de Dios
es dejarle a Él lo mío, pero hacer lo bueno, que la gente vea que el Señor está obrando a través de mí y que vea al Señor en mí. Eso es en entrar en el reposo sobrenatural de Dios. También es sobrenatural porque de la carne no sale, la carne es egoísta, la carne quiere que me contemple, que todo el mundo tenga compasión de mí y que me vengan a apapachar. Cuando yo hago y me despojo de mí misma, eso es sobrenatural. También solo Dios lo puede hacer. Entonces, el día de hoy, ¿verdad? Eso es lo que yo quería transmitirles. No me extiendo más. El tema es ese básicamente, entrar en el reposo de Dios es estar quietos, pero no estar quietos literal, sino estar quietos en mi situación y moverme en lo que Dios quiere que me mueva y poner mi mejor cara y estar alegre, ¿verdad? Algo así como cuando dice la Biblia que cuando la Biblia nos recomienda que ayunemos, ¿verdad? Entonces, cuando dice, ¿cómo dice que tenemos que ayunar? ¿Con la cara demacrada? No, dice, lávate, peínate y ponte bonito, ¿verdad? Para que así tu Padre que está en los cielos sabe tu sacrificio, pero los demás no, si no ya se perdió la razón. Entonces, aprendámoslo el día de hoy, vivámoslo. Yo deseo con todo mi corazón que ustedes puedan experimentar ese reposo, que lo sigamos experimentando. A mí, yo estoy en esta parte de mi vida y no tengo planeado morirme todavía, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo no. Entonces me falta. Quiero seguirlo experimentando y que el Señor tenga misericordia de mí. Pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a poner delante del Señor. Le vamos a decir que Él nos recuerde, que Él ponga en nuestro corazón el querer como el hacer, el buscar, controlar nuestra mente, nuestros pensamientos y no dejar que los pensamientos nos controlen a nosotros. ¿Quiénes quieren orar así? Amén. Padre Santo, gracias te damos esta mañana porque tu palabra es viva y eficaz. Es más cortante que espada, dice, que penetra hasta los huesos, las coyunturas, Señor. Y hoy, Señor, yo he transmitido aquel mensaje que tú has puesto en mi corazón, porque yo sé que tú deseas que aquí, Señor, se levanten mujeres guerreras en ti, que se levanten mujeres que no dejen que su circunstancia las destruya, sino que puedan pasarse, pararse sobre la circunstancia e impulsarse, Señor, para crecer, para ser de bendición a otros, Señor. Por favor, Padre, recuérdanos, empezando por mí, Señor, esta palabra, que nuestro pensamiento, Señor, lo entreguemos a ti, como dice tu palabra ahí en Filipenses 4:8, que pensemos en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo excelente, todo lo que es hacer el bien, todo lo que va a bendecir mi vida y a otros, Señor. Que no le demos al enemigo espacio para que tome nuestra mente y que nos robe la paz, ni el gozo, ni la salud, Señor, sino que tú nos des la victoria. Señor, reconocemos que hay situaciones en nuestra vida que no tenemos el control sobre ellas, pero tú las conoces, Señor. Tú sabes y tú eres todopoderoso y puedes cambiar de un momento a otro, puedes cambiar nuestra situación. Y confiamos y hoy decimos que te entregamos ese problema y que entramos en tu reposo divino, sobrenatural. Que entramos en ese reposo que nos traerá paz, que nos traerá calma, sosiego, que nos va a hacer, que nos va a dar vida, Señor, y que podemos transmitir vida a los demás, a los que nos rodean, a los de nuestra casa, cuando en nuestra casa
Vean todos que estamos en una situación difícil, pero nosotros mantenemos el gozo de tu salvación, Señor. Lo vamos a contagiar, vamos a ser ejemplo, Señor, a nuestros hijos, a los que nos rodean. Ayúdanos, Padre, por favor. En medio de la situación, tú quieres que crezcamos. Señor, tu deseo no es que suframos, tu deseo es que veamos una vida victoriosa. Ayúdanos a vivirla, Señor. Y ayúdanos, por favor, en las situaciones difíciles que no podemos hacerlas. Volvemos a entregar, Señor. Hoy, en esta mañana, las ponemos delante de ti, aquí a tus pies, Señor. Aquí están nuestras situaciones, aquí está nuestro dolor, aquí está nuestra pena, aquí no está nuestra aflicción, Señor. Pero sobre esa pena, sobre ese dolor, sobre esa aflicción, nosotros hablamos y hacemos fe en tu nombre y le decimos, Señor, a esa montaña que se va a mover de ahí en tu nombre. Sabemos que es en tu tiempo, Señor, pero tú la vas a hacer. Levanta en nosotros mujeres de fe, Señor, mujeres como Esther, Señor, mujeres como Débora, que no se dejaron amedrentar por la situación de peligro en que estaban viviendo, Señor, sino que creamos, confiamos y transmitamos esa fe y esa confianza a otros, Señor, para que todos avancemos y que nadie se quede, Señor, sino que todos vayamos creyendo, y aunque sean niveles diferentes, Señor, pero que demos pasos hacia adelante y no hacia atrás. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que tú permites a nuestra vida es para un beneficio que no vemos en este momento, pero que veremos después, Señor. Gracias, gracias, mi Dios eterno, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Y aprovechamos, Señor, para darte gracias por las cosas buenas, las oraciones respondidas, Señor, por tu provisión, por las puertas abiertas, por las cosas que has permitido, que han pasado a nuestra vida, que son buenas y por las que te hemos orado, tal vez por mucho tiempo, y tú has permitido, Señor, que no lo olvidemos, que seamos agradecidas, que compartamos, que testifiquemos de tu amor, Señor, y que eso nos permita seguir confiando en ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.